Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y siguen tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la descripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Jorge, ¿qué son los pecados de perturbación emocional? Bien, los pecados de perturbación emocional son aquellos más comunes de lo que uno suele pensar. Por ejemplo, durante nuestra vida tenemos muchos trastornos, muchos sentimientos, y nosotros los llamamos así sin saber muchas veces que en realidad todos esos son pecados. Aquí tenemos 6 pecados, por ejemplo: amargura, enojo, ira, celos, envidias, malicia. Vamos a estar mirando brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, suele suceder que las personas suelen acudir a los médicos, ¿verdad? A la medicina tradicional, donde acude un psicólogo, a un psiquiatra, y bueno, le escucha, le receta de acuerdo a su saber y entender, de acuerdo a lo que la medicina y sus conocimientos le dan, y procura ayudarlo. Pero nosotros que estamos en el camino del Señor, sabemos y conocemos que todos esos son pecados, que si el hombre los trae a los pies de Jesús, Él le va a dar el camino cierto para poderlo resolver. No como en la medicina, que de repente una medicación puede hacerlo perder incluso alguna de las facultades. Por lo tanto, exhortamos a los hermanos y amigos que nos están mirando para que ustedes presten atención en todas estas aflicciones de las que hablamos. Vamos a ver que en la palabra de Dios, en este libro que Dios nos dejó para servirnos de Él, tenemos la solución para cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando vos hablás de la medicina y los pecados, quizás hay alguien de quienes nos están escuchando que puedan llegar a confundirse y digan, bueno, los que están dictando el seminario no están de acuerdo con la medicina tradicional, no están de acuerdo con las personas que se han capacitado. Hoy estamos batiendo récord de consultas psicológicas, psiquiátricas, personas con demencia, personas que se quitan la vida. ¿Estamos en contra de la medicina tradicional o nosotros también la apoyamos? No, nosotros apoyamos porque los médicos han sido puestos por el Señor. Quien tiene la capacidad y se ha recibido de médico, Él va a recetar y hacer lo mejor para todo, ¿verdad? Y eso está bien, es correcto, es su oficio, lo cual nosotros respetamos. Pero hay algo que de repente ellos no entienden, no comprenden, habida cuenta de su información, su poca formación en la palabra de Dios. Y en realidad hay muchas veces que la medicina puede atender otro tipo de dolencias, pero no las que son de orden espiritual. Por eso debemos acudir al Señor, por eso tenemos que saber discernir a dónde ir. La palabra de Dios nos expresa claramente cuando dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces para las afecciones espirituales debemos tomar el camino que Dios nos dejó marcado. Hoy estamos tratando en esta materia el andar del creyente. El camino ya lo encontramos. Ahora es importante saber cómo andar en ese camino para ser bendecidos, porque el Señor y nuestro Padre quiere que vayamos a Él, con cada uno de los problemas, cada una de las dificultades que el hombre suele tener, y Él nos está esperando con los brazos abiertos, y Él tiene una comprensión
y una sanación espiritual que no tiene la medicina tradicional. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos de ninguna manera y además somos usuarios de los médicos que Dios ha puesto en nuestro camino para servirnos de ellos y poder solucionar nuestros problemas. Amén. O sea que vamos a hablar acerca de superación. Nos vamos a superar. Por ejemplo, o sea, de repente un psiquiatra suele darnos una medicación que nos lleva a adormecernos, nos lleva a sacarnos del ambiente, cuando en realidad el Señor quiere todo lo contrario. Nuestro Padre quiere que vayamos a Él y Él nos está esperando siempre, a cualquier hora, cualquier día. Hermano y amigo, cuando vos no encontrás una solución a la medicina tradicional, recordá que el Señor es el que puede solucionar tus dolencias espirituales. Vayamos a Él, el camino es ese. Cuando empezabas a hablar, y yo te hice la pregunta, nombraste amargura. Amargura. Vamos a ver un poquito entonces qué es la amargura, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y recordarle también a todos los amigos que nos están escuchando, que quizás por primera vez se ponen en contacto con nosotros. Este material está basado en el libro de Efesios, allí en el capítulo 4, y vamos mirando los distintos tipos de pecados, los distintos tipos de problemas, las distintas tipos de necesidades que hay para solucionar cuando queremos tener un camino que sea de victoria. Amén. Vamos entonces, hermanos, lo voy a invitar a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Pablo a los Efesios, capítulo 4 y verso 31, que dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Hay algo que hay que resaltar en este versículo. La primera palabra. Dícese aquí, dice quítese. Cuando quitar debe significar y debemos entender que es sacar. Por ejemplo, cuando usted llega a un lugar y se saca el saco, se lo saca todo el saco. Entonces cuando decimos quítese, no es nos sacamos el saco, nos ponemos el saco, no, dice la palabra de Dios bien claro, quítese de vosotros, nos da una orden, aquí la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, nos da una orden, quítese. De modo que no hay, estoy menos amargado, yo qué sé, tengo menos enojo, tal vez ahora no me irrito como antes, tal vez ya no grito más, pensando como pensaba antes, que el que más grita es el que tiene la razón, tal vez no maldigo, pero hay una cosa importante en este versículo, no solo dice quítese, y quitar es sacar, sino que además, si ustedes prestan atención, todas estas situaciones que enumera este versículo tienen que ver con algo, y es que muchas veces nadie sabe que tenemos estos pecados dentro. Vale decir, o sea, podemos tener otro tipo de pecado y se puede visualizar de otra manera. Mientras que estos, por ejemplo, nadie sabe de repente cuán amargados estamos, cuán enojados estamos, si estamos muy irritados con un hermano, con una persona, ¿verdad? O sea, de repente podemos no saber si no tenemos una charla íntima con él, ¿verdad? Por eso es importante eso que nos está haciendo daño internamente, el poderlo sacar. Eso no lo saca ninguna medicación. Cuando nosotros miramos las consecuencias, creo que la principal consecuencia de la ira o de la amargura o del enojo o de los celos o los envidios es algo que se ve primero a través de nuestra forma de hablar y también en nuestro gesto, en nuestra forma de conducirnos. Pasa por la mente, pero viene del corazón. Amén. Cuando nosotros estamos analizando la amargura, cuando éramos niños y comíamos algo amargo, allí una fruta que nos habíamos encontrado sin darnos cuenta en la parra del vecino, en el árbol de naranja, y estaba amargo porque
por el afán de quedarnos con él, estábamos comiendo algo que estaba o en mal estado o que todavía no estaba a punto de comer. Entonces nos producía algo amargo en nuestra vida y quedaba después ese gusto amargo por un tiempo. La amargura esta se traduce cuando nosotros estamos mirando a la persona y le vemos su rostro, cuando nosotros estamos escuchando hablar la persona, el tipo de palabras que utiliza, no solo para dirigirse a nosotros, sino para hacer el juicio de otras personas, cuando nosotros miramos a través de su severidad, de su rudeza, de la forma dura de hablar, entonces nos damos cuenta que es una persona amarga. Y cuando vemos una persona amarga, creo que hay algo que también salta a la vista, y ahí es donde entra la psiquiatría, porque la persona con amargura es una persona pesimista. ¿Qué pensás vos? ¿Qué me decís vos, Jorge, acerca de eso? Yo lo que digo es que la mayoría de las personas, en realidad, miremos nuestra sociedad, son pesimistas, tienen una autoestima baja, dicen, Dios tiene tanto trabajo, tanta tarea para hacer, que si oro no me va a escuchar. Oran, pero en realidad, o sea, son temerosos o son, no tienen la certeza de que Dios, que siempre escucha nuestras oraciones, nos va a escuchar y mucho menos nos va a resolver el problema, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo en esta hora, que aquello que hemos vivido y hemos experimentado, la mano del Señor, la bendición del Señor, sobre aquello que parecía imposible recordar, hermano, que esa experiencia nos va a ayudar a decir de esta manera: así como Dios estuvo en aquel momento, va a volver a estar en este problema que tengo hoy. Posiblemente los que nos escuchan tienen un problema y tal vez hace mucho tiempo que están orando y rogándole al Señor, pero yo quiero decirle algo, que en su tiempo el Señor les va a bendecir, el Señor te va a hablar. No seas pesimista, no te dejes ganar, que lo malo no gane la buena manera de pensar, sino que tú pongas toda la esperanza en Él y Él te va a bendecir. Y Él te va. Muchas veces las soluciones que nos da no son las que nosotros esperamos. Nosotros pensábamos de repente que las cosas serían de otra manera, pero lo mejor es la voluntad de Dios. Así que, hermano y amigo, sé obediente, que es el mejor de los sacrificios. Esperá en Él, que Él te va a bendecir. Nuestra situación como sociedad nos habla de un virus que está atacando a esta sociedad por varios lugares, en varios aspectos, sembrando, por ejemplo, el temor. Pero lo peor de este virus es lo contagioso que es. No respeta edades, no respeta sociedad, no respeta la posición, no respeta los conocimientos que la persona pueda tener. Con el pesimismo pasa lo mismo. El pesimismo es contagioso. Nosotros transmitimos nuestro pesimismo y lo más probable que si una persona que está frente a nosotros o nos escucha no está preparada, también sus pensamientos comienzan a ser pesimistas. Entonces, para andar por el camino del creyente, tenemos que tener nuestra mirada puesta por sobre todas las cosas en Jesucristo. Tenemos muy buenos consejeros, tenemos muy buenos amigos, tenemos por sobre todas las cosas un libro guía, pero el reflejo de nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Hermano, ahí la palabra trae un ejemplo claro cuando nos habla ahí en Juan capítulo 3, si quiere el versículo 1, nos habla de un hombre, un fariseo de la época, un doctor de la ley, que llega a la presencia del Señor y le manifiesta su problema, ¿verdad? No es este el momento para relatarlo, pero sí es importante la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Este hombre, como muchas personas de nuestra sociedad, del mundo, no entendía esto. Dice, ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre o así? En un facilismo humano, cuando en realidad lo que el Señor nos pide es que día a día estemos naciendo de nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el enojo, que es el enfado, la cólera, la molestia,
¿verdad? O sea, ahí nos explica que debemos despojarnos del viejo hombre para dar lugar, ¿verdad?, al nuevo hombre. Por eso aquí tenemos en Efesios 4, 31 y 32, nos habla de que debemos hacer morir por el Espíritu las obras, Colosenses 3, 5, ¿verdad? Debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Sí? Cuando hablamos de obras de la carne, alguien que nos está escuchando pensará, bueno, estos son extraterrestres, no tienen la misma conformación física que tengo yo, no son del mismo material, no son de carne y hueso. Tenemos que hacer una salvedad. Obras de la carne. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser, cada uno de nosotros viene con una formación desde nuestro hogar, desde nuestro sistema educativo, desde nuestra sociedad que todos los días está alrededor de nuestra vida. Y hay cosas que quedan impresas en nuestra vida. Y esas son obras de la carne que nos llevan a alejarnos de Dios y también a llevar que otros se alejen de Dios. Por ejemplo, si somos contagiados del pesimismo de todos aquellos que nos rodean, no van a darse cuenta que nosotros, al tener una nueva vida, también tenemos un nuevo corazón. Cuando comenzábamos la clase, vos hacías énfasis en la palabra quítese. O sea que nos estamos desnudando. Amén. Nos estamos desvistiendo de todo aquello que es negativo para ponernos una ropa nueva, un traje nuevo. La palabra de Dios nos enseña que nos está esperando allí en las moradas celestiales cuando estemos en la eternidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo, una ropa especial y un lugar especial que Él prepara para nosotros. ¿Es fácil sacarse la camisa del enojo? Bueno, aquí el material nos da 4 puntos que sería bueno que pudiéramos analizar en esta hora. El primero dice, debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. El número 2 dice, debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. El número 3 dice, cada vez que incurrimos en este pecado, debemos confesarlo sin dejar pasar el tiempo. Y el cuarto y último dice, debemos reconciliarnos con las personas afectadas con Dios. Cuando vos nombraste el primer punto, hablaste de un viejo hombre. ¿Hay alguna diferencia entre viejo hombre y hombre viejo? Seguro. Un hombre viejo es un hombre que tiene muchos años. ¿Está bien? Ahora, el viejo hombre es toda mi forma de ser, todos mis pecados antes de convertirme al Señor. Yo era una persona común y había cometido, por supuesto, muchos pecados y tenía muchas cosas que hoy me doy cuenta que hice mal y que debía arrepentirme. Un día nací de vuelta. Un día tuve un nuevo nacimiento, como le pasó a Nicodemo cuando habló con Jesús y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y nací de nuevo a los 38 años. Esa es tu experiencia personal. Personal. Quizás algún amigo, alguna amiga que nos está escuchando en esta hora va a nacer de nuevo a través de estas clases. Y eso sería una gran alegría para nosotros. Por eso es que te vamos a invitar a que después de que escuches la clase, tú nos hagas los comentarios de lo que te pareció, los comentarios de lo que tenemos que explicar de nuevo porque no quedó claro, tu comentario de lo que te ha ayudado para crecer en tu vida personal. También hablaste, Jorge, acerca de el pecado que es el enojo y que nos tenemos que sacar ese pecado, pero que hay algo que se llaman las obras de la carne. Las obras de la carne es todo lo que yo hacía antes y las obras de la carne se oponen a las obras de la parte espiritual, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y yo quiero recalcar los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que está en Gálatas, en el capítulo 5, a partir del verso 22, ¿verdad? Eso, o sea, el fruto del Espíritu no es otra cosa que el fruto de un hombre
cristiano convertido al Señor. Por lo tanto, cuando nos convertimos a Él, empezamos a practicar el amor. Estamos gozosos, tenemos paz, paciencia, benignidad, tenemos bondad, somos realmente buenos, practicamos el amor, derramamos del amor hacia otro, damos sin esperar. Aquel viejo hombre daba si le daban. Hoy podemos dar amor y reflejar en gran medida el amor que Dios nos dio, en la medida que Dios nos tomó como nosotros éramos. Llenos del Espíritu, igual nos enojamos. Amén. Entonces, no me gustó algo que dijiste acerca de mí, me enojé contigo. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo con respecto a ese enojo? Debemos confesarlo. ¿A quién se lo debemos confesar? ¿A un hombre? Como hace el romanismo, no, a Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y solo Dios nos puede cambiar nuestra vida y nuestra forma de ser. Por eso es a Dios, debemos ir a Él con y con todas las cosas, con los pecados chicos y mayores. No hay pecado chico y más grande. El pecado es pecado. Y solo hay alguien que puede perdonar. Entonces hay algo que nos va a ayudar y mucho. Cuando confesamos este pecado, el resultado va a ser la reconciliación. Amén. Primero con la persona que nos enojamos, pero también nos vamos a reconciliar con Dios. Le vamos a pedir perdón a Dios por haber fallado contra Él, fallado contra su palabra. La forma más eficaz de predicar que tenemos cada uno de nosotros es con nuestra conducta, con nuestra actitud. Lo que la gente ve en nosotros habla tan fuerte que no nos deja escuchar lo que nosotros decimos. Cuando nosotros cometemos un pecado, por ejemplo, un pecado, sea cual sea, tenemos que llegar a esta persona y hablar con él, explicarle, pedirle perdón por todo aquello que lo hayamos afectado, voluntario o involuntariamente. Uno a veces no sabe, pero buena cosa es pedirle perdón a un hermano. Y por supuesto, primero pedirle perdón a Dios. Me equivoqué. En la vida, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? O sea, nosotros tenemos que pagar un precio. Mientras que aquí podemos ir a los pies del Señor, Él nos bendice, Él nos va a perdonar y vamos a estar nuevamente libres como estábamos antes de haber pecado. O sea que antes nos enojábamos y ahí quedaba el enojo. Seguro. Ahora nos enojamos, reconocemos nuestro error, pedimos perdón, nos reconciliamos, porque hay algo que influye y mucho en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas. El amor de Dios nos perdona, nos cubre todo pecado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo posible. Pero comienza a caminar junto a nosotros una nueva persona, un nuevo amigo, uno que nos enseña cómo debemos caminar en la senda del creyente. Y este es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos a esa persona del Espíritu Santo de Dios, la comunión con Él da como resultado un fruto. Y cuando nosotros hablamos de este fruto, personalmente siempre pongo el ejemplo del racimo de uvas. Cada una de estas uvas es componente del mismo racimo. Cada una de estas uvas tiene el mismo valor. Cada una de estas uvas nos alimenta, nos causa placer y así están nombradas en el material cuáles serían las uvas de este fruto del Espíritu. ¿Qué me podés decir de ello, Jorge? Aquí nos enumera la palabra de Dios, ¿verdad? El amor. Hay algo que define en 1 Corintios cuando habla de la preeminencia del amor. Y la primera cosa que dice con respecto al amor, dice el amor es sufrido. No es el amor que el hombre entrega esperando una devolución de sus sentimientos, sino que el amor es sufrido. Luego dice es benigno, dice muchas cosas, pero lo primero es ser sufrido. El amor que a veces no llegamos a entender, el amor del Señor que tuvo para con nosotros, el amor de Dios. Dios nos ama realmente, realmente. Yo he podido sentir el amor de Dios. Luego dice el gozo, estamos gozosos
tenemos paz. Esa paz que no la venden en ningún lado. Solo el Señor nos da esa paz, ¿verdad? Somos pacientes. Cuando nos estás escuchando allí y pensás en gozo, vos dirás, el gozo es que esta persona nunca tiene problemas, anda siempre sonriente, no tiene ningún tipo de tristeza. ¿Es lo mismo gozo que alegría? No. Tenemos el gozo de saber que el Señor está con nosotros. Eso es importante porque en todo lo que nos enfrentamos en el día a día, si el Señor está con nosotros, se resuelve todo, de una manera como en la voluntad de Él. Por eso debemos ser obedientes cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguien tiene un problema, alguien quiere adquirir algo, ¿verdad? Pongámoslo en la mano del Señor. ¿Cuáles cosas? Las pequeñas y las grandes, todas. El gozo del Señor es quien nos fortalece, enseña la palabra de Dios. Cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, vamos a tener una vida de gozo, no exenta de tristezas, como hablábamos, no exenta de problemas, pero sí sabiendo que la fortaleza que nos da el Señor a través de la obra del Espíritu Santo va a provocar gozo en nuestras vidas. Y el gozo es algo que realmente hay que sentirlo, tal vez difícil de explicar, pero la alegría puede ser pasajera, puede ser momentánea, puede ser temporal. Cuando el gozo del Señor, somos bendecidos porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y eso realmente es lo más importante. Ganamos en seguridad, en templanza. Dios nos ayuda, el Espíritu de Dios nos habla, nos guía, nos escucha. Él está con nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, la envió Jesús para ser nuestro compañero. Él va con nosotros a todo lugar. Cuando seguimos mirando el material, habla de dos elementos más que son definitorios. Uno de ellos es la fe. La fe que enseña la Biblia es de salir en procesión delante o detrás de una imagen de yeso o tener puesta nuestra confianza en que lo que ocurre en una foto que tenemos colgada en la pared es lo que nos va a traer solución a todo. No, hermano, el Señor está pronto para escuchar siempre todas nuestras aflicciones. El Señor está al alcance de una oración. ¿Cuán lejos está? Al alcance de una oración. Hermanos, yo les quiero decir que acostúmbrense a mirar para arriba. Acostúmbrense a mirar hacia el lugar de donde viene la bendición. No mirar para abajo, donde podemos ver la mediocridad del hombre, del ser humano, ¿verdad? El hombre, ese hombre viejo que lo único que sabe es vivir en la inmediatez de lo que la vida le brinda. No, acostumbrémonos a mirar hacia arriba de donde viene la bendición, no hacia abajo. Dice la palabra de Dios, bendito el hombre que confía en Jehová y maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros estamos mirando el fruto del Espíritu, hay algo que sería muy necesario en la sociedad nuestra, hay algo que sería muy necesario adentro de los hogares, hay algo que sería muy necesario adentro de nuestra vida continuamente, a toda hora, y es la mansedumbre. ¿Solemos ser mansos en este tiempo o encontrarnos con personas mansas? No. Dice que frente a las injusticias debemos reaccionar con amor. ¿Cuánta injusticia vemos diariamente cuando vemos un informativo y vemos una cantidad de situaciones, ¿verdad? De injusticia, de crueldad, porque ¿saben qué? Esto tiene que ser así, porque la palabra de Dios es clara. No vamos a transitar tiempos mejores. Dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Hoy ya los hombres, por ejemplo, miran, un informativo y nos estamos acostumbrando a eso y es malo. Nos estamos acostumbrando a que lo cruel, lo banal es lo cotidiano y no es bueno eso. Pero es parte del fin de este sistema. Es parte del tiempo que la palabra de Dios nos trae, que nosotros conocemos, ¿verdad? El tiempo final. Entonces, iríamos a algo que también
es el pan nuestro de cada día. Y eso sin referirnos a la oración modelo que Jesucristo nos enseñó. ¿Quién no ha visto en el día de hoy un acto de ira? ¿Quién no ha sido provocado a ira? ¿Quién no ha sentido ira? ¿Quién no ha vivido un momento donde quiso reaccionar con ira? Hablabas vos de las injusticias y de todas las situaciones que nos estamos acostumbrando a que sean normales y precisamente son anormales delante de los ojos de Dios. Si vos tuvieras que definirme a la ira, ¿cómo lo harías? La ira, dice la palabra de Dios, que en griego orgizo, por ejemplo, es provocar enojo, causar ira, irritar a otro. El contexto trata la provocación hacia el pecado, pero uno no debe ceder a tal provocación ni dar lugar al diablo. ¿Qué está esperando el diablo? Que nosotros demos un traspié. ¿Qué está esperando el diablo? Que nosotros entornemos la puerta espiritual para entrar a él con sus huestes que van detrás de él, ¿verdad? No demos lugar al diablo. Cuando nosotros provocamos, debemos abstenernos, debemos medir las palabras, debemos hablar lo correcto en cada momento, tener la sabiduría de saber qué hacer en cada momento sin darle lugar al enemigo. Las frases de ira y enojo se usan, dice la palabra de Dios, más de 289 veces en el Antiguo Testamento, pero mucho menos, o sea, solo 12 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia muestra un enojo no pecaminoso, no como resultado de la reacción, motivación o intención carnal, sino como una molestia fuerte basada en motivaciones dirigidas por causas espirituales. Cuando yo era adolescente, hace muy poco tiempo atrás, teníamos una forma de tratar de irritar al otro y llevarlo al enfrentamiento. Amén. Y era la famosa mojada de oreja. Si te mojaban la oreja, estaban invitándote a pelear, querían provocar tu ira. Y vos dijiste que el enemigo de nuestras almas, Satanás, continuamente nos está provocando. Jesucristo mismo tuvo un momento de ira o celo santo cuando vio cómo se profanaba el templo y lo que tenía que ocurrir dentro del templo había sido cambiado y transformado en el shopping de su tiempo. Simplemente se hacía un cambio de mercancías, simplemente se hacía un intercambio de religión y no precisamente se honraba la figura santa de Dios. Cuando nosotros tenemos ese momento de ira, tenemos que saber en todo tiempo someternos a la obra del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Jehová, estamos aquí en la preeminencia de Jehová en el Antiguo Testamento, donde dice que también Jehová se gritó, tuvo ira. ¿Recuerdan cuando luego un poco más adelante en el capítulo 33, en el verso 33 nos dice, ¿verdad? Aún estaba, dice, la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, ¿se acuerdan cuando el pueblo reclamaba a Moisés y Moisés le pidió a Jehová, ¿verdad? Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Quiere decir que la ira también la ha practicado nuestro Padre, la ha practicado Jesucristo, pero es una ira santa, no confundamos. Hay una frase que da en el material lo que sería el cierre de este punto llamado la ira. Dice, por eso es necesario siempre vigilar nuestras motivaciones para no afectar nuestra salud interior. Amén. Lo que hacemos tiene un resultado para con la persona de afuera, pero también para con nuestro ser interior. Nuestra vida espiritual
se ve afectada. Por eso, para redondear, la ira dice, la ira se permite en los evangelios, pero no la ira del pecado. Hay una diferencia, ¿no? Entre la ira que nos demuestra aquí, ¿verdad? En la cual, o sea, no digo cayó, digo ejecutó Jehová nuestro Padre ante mucha injusticia y ante aquel pueblo ingrato, ¿verdad? Pero la ira del pecado es otra cosa. Penal para Uruguay en el último momento, lo va a patear Luis Suárez y estamos todos expectantes. Patea Suárez y erró el penal. Entonces reaccionamos con ira. Nos olvidamos de todos los buenos momentos que nos hizo vivir esa persona y lo que iba a transformarse en un grito de alegría, una expresión de júbilo por el gol que se había realizado, se transformó en otro tipo de gritos y en otro tipo de expresión no muy alegre. Eso es lo que tenemos que saber dominar para dominar nuestra ira. Jorge, nosotros vamos llegando por aquí a la presente clase sobre el andar del creyente. Pero queremos decirle a todos nuestros amigos que en nuestra página de Facebook o de YouTube, allí como Seminario de Estudios Bíblicos Otto Nelson, van a poder encontrar la clase y queremos que nos ayuden. Queremos saber que nos están acompañando, que nos están siguiendo y que puedas darle like y activar la campanita y así de esa forma nosotros saber que estás en nuestra sintonía. Y también nos gustaría mucho tu comentario y saber desde qué lugar nos estás escuchando. Puede ser aquí en Montevideo, puede ser en el interior del país o como ya lo sabemos desde otras partes del mundo como Argentina, como Suecia. Tenemos personas amigas, hermanos en la fe y otros que recién están tomando en contacto con nuestros estudios de El Andar del Creyente. Entonces nos despedimos, será hasta el próximo lunes cuando volvamos a hablar acerca de El Andar del Creyente. Dios los bendiga. Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento. Eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón. Eres sombra en el desierto, agua y alimento. Eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar.